llegamos a esta última instancia de estas jornadas maratónicas que hemos compartido. Recién comentábamos que ha sido una instancia de mucho aprendizaje, una experiencia de muchos gestos mínimos que esperamos desde la facultad que hayan llegado a todas y cada una, el equipo de gestión todo ha trabajado a destajo, pero todos los equipos de profe, los equipos de administración, los equipos de comunicación, todas las instituciones que han colaborado. No quiero ser reincidente en esto porque me han escuchado ya varias veces sobre este tema, pero esto no hubiera sido posible sin ese trabajo colaborativo, en red, de mucho encuentro, de mucha amorosidad. Acá veo a las chicas de Relapro, Costa Rica presente, bueno, la gente de México y de todas las instituciones que se sumaron, hasta de Fundación Arcor con ese maravilloso obsequio que les hizo de mucho dulzor. Capaz que es eso que hizo más amoroso el encuentro. Los chocolates que espantan los miedos. Bueno, y llegamos a este momento central. Primero, antes de presentarla, les voy a decir que esta profesional que está a mi lado, que ella dice que, no, yo le digo, yo me pongo un poquito nerviosa cuando estoy con personas tan importantes académicamente, pero también como referentes, ¿no? Y ella dice, no, en esa humildad que la caracteriza. Sin embargo, yo no quería decirlo, pero de verdad que me dijo eso. Mi marido dice otra cosa. Bueno, además de agradecer la generosidad de haber aceptado esta invitación traviesa casi a participar en este congreso, comentarle que como institución y un poquito en voz de todos, hemos iniciado el proceso. Este es un spoiler, es sorpresa para ella, no se lo anticipe, para que esta universidad la nombre profesora emérita. Para que de alguna manera se siempre con nosotros. Así que próximamente vamos a coordinar porque la vamos a traer de nuevo, porque por supuesto amerita dárselo en persona, ¿o no? Corresponde, por supuesto. Así que próximamente tendrán novedades cuando acordemos el momento para que ese encuentro sea posible. Y tengo que decir que cuando dialogamos con nuestra rectora no hizo falta mucho fundamento para que ella entendiera por qué era tan importante que estuviera hoy con nosotros. Así que, bueno, la voy a presentar formalmente, por más que no es muy necesario, pero corresponde protocolarmente. Alicia Stolkinger, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, graduada de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la UBA, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de Rosario. Profesora regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA desde el 85 hasta 2021. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Infancias y Juventudes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER, y profesora del Doctorado Internacional en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de otros posgrados del país y del exterior. Es investigadora categorizada 1 y investigadora correspondiente de CONICET. Ha dirigido proyectos de investigación con financiación nacional e internacional, becas y tesis de grado, maestría, doctorado y postdoctorado. Ha publicado 3 libros, numerosos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha dirigido programas de extensión universitaria, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social desde 1986,
Ha sido parte de su coordinación y presidió la Asociación Internacional de Políticas en Salud. Fue coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la Justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, secretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos desde 2010 hasta el 31 de marzo de 2025. Con ustedes, señoras y señores, Alicia Stolz. Bueno, por suerte... por suerte, ya me dijeron en mi currículum, yo soy egresada de la Universidad de Córdoba y el único lugar donde nadie se da cuenta que yo soy cordobesa es Córdoba. Y si bien no vivo en Córdoba desde que era muy joven, solo decir perdí el camino de regreso, tengo la tonada hasta la fecha. Entonces, en todos lados se dan cuenta, pero acá no. Entonces, lo voy a aclarar y entonces cualquier invitación que me hagan de Córdoba para mí es una invitación absolutamente inevitable. Salvo alguna que no sea muy santa, digamos. Lo que sí quiero decir es que cuando me invitaron de esta universidad, aquí en mi época de estudiante conocí como Cabré, y no puedo dejar de recordarles a todos que Cabré fue un higienista importante en Argentina, ¿no? Que introdujo las colonias abiertas, donde se esperó cuidar por la ausencia de rejas, por el contacto con la naturaleza, por el trabajo y por la cura moral del médico. Después se transformaron en manicomio y ahora, por suerte, la colonia Cabré en la provincia de Buenos Aires se está reformando de un manicomio en un centro de atención abierto, pero lo otro que quería decir es que en realidad yo no debería estar acá, la que debería estar en esta universidad por su historia con la psicopedagogía, con lo que trabajamos juntas, yo en salud y ella en educación, entonces ella que me trajo mi preocupación por educación es Gabriela Chile. Una amiga muy querida que voy a mencionar junto también cuando hablemos de la universidad de lo que era el eje de estudio y trabajo de Juan Samaja, como formas de pensar las universidades. Ahora sí vamos a entrar en tema. Y creo que es un desafío, hoy en día es un desafío pensar. Y es un desafío pensar porque, como diría Boaventura de Sousa Santos, hemos perdido la confianza epistemológica. En algún punto no está mal perder la confianza epistemológica porque el problema que tenemos hoy en día es cómo enfrentar las certezas de algunos y cómo actuar en periodos de profunda incertidumbre. Una parte importante de esta pérdida de certeza está fuertemente determinada por una transformación global de una velocidad acelerada. Yo siempre he dicho que la pandemia fue un catalizador, un acontecimiento que catalizó el desequilibrio catastrófico en un sistema que ya estaba en alto nivel de desequilibrio, que ya venía transformándose, podría decirlo, desde la crisis de los 70. En la crisis de los 70 terminó ese periodo para Occidente de la posguerra de los 50 años sin crisis, de desarrollo de las políticas sociales en los países centrales, etcétera, etcétera, el periodo de los estados de bienestar, y comienzan este modelo de reformas, las reformas neoliberales que se van implementando. A principios del siglo XX reaparece algo que también se desarrolla en el mismo periodo, que es un profundo desarrollo de categorías respecto de derechos humanos, ampliación de idea de derechos, esta idea que había sido instalada, ¿no?, después de la catástrofe de la Segunda Guerra en la Organización de Naciones Unidas, esta categoría mucho más amplia que los derechos civiles y políticos individuales de la Revolución Francesa y de la modernidad, este constructo paradójico, como diría Marcelo Rami, porque el mismo periodo histórico que lo produce como idea, crea permanentemente las condiciones de su imposibilidad. Y las crea por la vía de generar la excepción. Y las crea por subordinar, en todo caso, la vida, la naturaleza, etcétera, el pensamiento moderno a la acumulación y la concentración.
ella está a esa edad, ¿no es cierto? Y mientras nosotros revisamos conceptualmente nuestros autores, hay muchas cosas que tenemos que recuperar. Yo estoy leyendo autores de antes, he leído mucho Melanie Klein, el concepto de voracidad. Estoy revisando para la adolescencia Erikson para trabajar esta cuestión de identidad versus difusión del rol a partir de un trabajo muy interesante de un joven psicoanalista de Rosario que me tocó hacer el prólogo, que habla de juventudes no adolescentes, ¿no? Rodríguez Costa, y que cuando habla de Rodríguez, él habla de juventudes no adolescentes, dice que para configurar la adolescencia como fenómeno se necesita una infancia donde haya habido de alguna manera una contención y unos adultos que sea posible destituir. Y ahí, hablando con él, yo le digo, por eso en algunos casos uno reconoce que en lugar de matar al padre lo tuvieron que salvar la vida. Y esta ausencia y esta precarización que yo vivo mucho con la forma en que Susana Torrado termina su libro La historia de la familia argentina en el siglo XX, hablando de cómo se han ido precarizando las redes sociales del cuidado. Vuelvo al título de esta conferencia porque vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? La forma en que Susana Torrado termina preguntándose cómo va a ser la posibilidad de las familias ya no directamente de reproducirse, sino de mantenerse como estructura y como tal en las condiciones de desamparo y a su vez de amparar, digamos, ¿no? Y es todo lo que vemos hoy en todo caso, en muchas situaciones en las cuales trabajamos, y no únicamente trabajando con jóvenes de situaciones socialmente precarias. También hay un artículo que salió esta semana en un periódico sobre, anoté el nombre de la autora porque la memoria ya no me da para tanto. Se llama Carolina Dome, que es una psicoanalista, una psicóloga educacional, ¿la han tenido acá? Sí, la hemos invitado. Bueno, me pareció muy interesante su artículo, ¿no es cierto?, cuando habla justamente a partir del triple crimen de narcofemicidio, pero habla de los varones, y habla del problema general de los varones, de la idea de dinero rápido, y la construcción de una perspectiva individual de dinero rápido, ¿no? Y esto como componente, dice ella, y un modelo de subjetivación que en general se centra en una identificación sobre esta fortaleza, fuerza física, dinero rápido, transgresión, riesgo, y subalterniza otro tipo de identidades, por ejemplo la femenina. Porque en esto de subalternizar al otro es quizás uno de los problemas que más nos enfrentamos en este periodo. Bueno, entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque vuelvo a Erikson no solamente por identidad versus difusión del rol de la adolescencia, sino también por confianza básica versus desconfianza de los primeros años de vida. Y cuando Luciano nos dice en el libro, no esperen agradecimiento, cuando trabajan con jóvenes en estas situaciones de extrema vulnerabilidad, no esperen agradecimiento, dice Luciano, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la gratitud, y esto sí, Melanie Klein, es un sentimiento que honra y beneficia al que la siente, no al que la recibe. Y que para llegar a la gratitud hay que haber superado determinadas condiciones subjetivas en un buen nivel de contención amorosa o de ternura, como diría Fernando Ulloa, ¿no? Entonces, tenemos que revisar la conceptualización eurocéntrica, occidentalocéntrica. Hay mucho para pensar de otras lenguas, de otras culturas, de otras, inclusive de latinoamericanas, de formas de pensar como la categoría que usamos mucho, que es la categoría de buen vivir, que no es lo mismo que trabajar con la categoría nivel de vida. Nivel de vida se mide por la cantidad de objetos y bienes que uno tiene. Buen vivir se mide por la armonía que uno tiene con la comunidad y con la naturaleza. Entonces, es un producto nuestro, cultural, de América Latina, ¿cierto? Y creo que lo podemos incorporar también cuando pensamos formas sociales de subjetivación. Ahora, esto de revisar, hemos dicho, revisar lo occidentalocéntrico, revisar lo androcéntrico, ¿no? Ni les puedo decir en salud, de investigaciones de ciencias duras, cómo aparece lo androcéntrico dentro de la investigación de ciencias duras. Por ejemplo,
20 años de diferencia entre que se descubrió la relación de la edad de la madre con el síndrome de Down y la edad del padre. En una cultura donde los padres, además en general, en ese periodo de investigación, no solo tenían la edad de la madre, sino que en general tenían más edad. Pero ¿quién va a cuestionar al padre, digamos, ¿no? Este tipo digamos, de cuestionamientos ya forman parte de lo que hacemos. Además hay que cuestionar el concepto antropocéntrico, de que lo humano está por arriba de la naturaleza. Dos cosas quiero decir con respecto a esto. Primero, lo humano no está por arriba de la naturaleza porque tiene una profunda dependencia con la naturaleza. Y la idea de que puede dominar la naturaleza, esa idea la acaba de ahorcar el fenómeno de la pandemia, si no es que hubo alguno anterior. Y el fenómeno de los cambios climáticos que tenemos, etcétera, etcétera. Pero además, si bien yo coincido en que nosotros, lo humano, ¿no es cierto? Había un autor joven que no puedo citar porque murió antes de escribirlo. Te voy a decir, murió por secuela de haber estado en la terna, en serio. Pero que él estaba trabajando, hablábamos con él, estaba trabajando en la teoría de que la especie humana era una especie fugada, decía. Se denominan especies fugadas las especies que rompen el equilibrio con su hábitat. Que al romper el equilibrio con el hábitat, de alguna manera o de otra, terminan en general extinguidas, ¿no? Bueno, entonces, de cualquier manera somos una especie, y si bien podemos utilizar el término pulsión y no hablar de instintos en lo humano, hay sin embargo una característica natural de lo humano, de la configuración humana, que es universal y debe ser la única. Somos gregarios, ¿no? Somos una especie gregaria, somos una especie que se configura gregariamente, nos configuramos en relación a otros. Y justamente este es el periodo de mayor gravedad de agresión contra la gregariedad propia de lo humano, ¿no? Es prácticamente el periodo de mayor insistencia cultural, por lo menos en Occidente, en resaltar el individuo por encima de lo social y en hacer aparecer al otro como alguien que puede ser una molestia, un peso o en todo caso un objeto de mi goce. Así. Ahí está, un objeto, y en todo caso un objeto de mi goce. Y esto, de que somos gregarios, ¿no es cierto? Primero, lo sospechó sin decirlo Durkheim, el padre de la sociología, cuando ligó el suicidio al exceso de individuación, en una lógica, podríamos decir, positivista y conservadora, pero liga el suicidio al proceso de individuación extrema. Segundo, también lo ligan algunos autores que empiezan a pensarlo casi desde el punto de vista biológico. Y les voy a dar dos muestras. Primero, no sé cuántos de ustedes han hablado en profundidad con los jóvenes que consumen sustancias como por ejemplo éxtasis en las fiestas electrónicas. Hay una característica muy particular que es que no son adictos en general, muchos de los que yo he atendido con los cuales he hablado y entrevistado. Son personas que después de la fiesta se van a trabajar, no consumen hasta que no vuelven a la próxima fiesta, planifican la utilización de la sustancia en la próxima fiesta y en realidad cuando tienen un daño físico es en realidad por la ilegalidad de la sustancia que viene con algún tóxico o por deshidratación, porque en los lugares de fiesta les cierran la provisión de agua para que la compren y en general ahí entran a la guardia, entran porque la sustancia estaba adulterada o entran por deshidratación. Ahora, cuando uno habla con ellos, les pregunta qué efecto tiene esta sustancia, que no es la cocaína es pum para arriba, ¿no? ¿Qué efecto tiene esta sustancia? Dicen, te da una sensación como de bienestar de estar con los otros. Una sensación de alegría del contacto. Una chica me decía, no se trata de sexo, me decía, se trata de que yo los abrazaría y los besaría, aquellos con los cuales vine. De que tendría
Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que se necesite una sustancia para volver a recuperar algo que quizás debiera darse en la vida cotidiana, en los encuentros, algo que se dio en 5 millones de personas cuando festejamos en la calle la vuelta del equipo después del triunfo del Mundial y no hubo violencia? Entonces, pero si uno se fija, todo el día es el propio cuerpo, el propio yo. Hay una autora japonesa que además de decirnos cómo ordenar la casa, nos dice que no podemos tener más de 10 amigos porque más de 10 amigos y familiares. Uno no tiene tiempo para dedicarle, digamos. Es una cosa muy impresionante, yo contacto con eso constante, ¿no? Bueno, voy a volver. Es una época, entonces, es una época muy complicada para pensar y una época donde más que nunca se requiere pensar. Ya dije, no antropocéntricamente, no occidentalocéntricamente, no androcéntricamente, no. Bueno, y ahora hay un autor que me vuela la cabeza, que tiene un libro que se llama La vida de las plantas, que me hizo descubrir algo obvio, esto que nosotros pensamos que las plantas son lo que está abajo de todos los seres vivos. No existiríamos sin ellas, porque son las que reproducen la atmósfera y donde se inicia la cadena alimenticia. Son los únicos seres capaces de transformar materia inorgánica en materia viva. Y a partir de ahí se inicia la cadena alimenticia. Yo dije, chao, esto ahora ya es directamente lo zoocéntrico. Entonces, al margen de esto, yo creo que hay ciertas ideas, producto de la modernidad y de la ilustración, que no podemos tirar por la borda. Una de ellas es la idea de derechos humanos y la otra es la idea de democracia. Es preocupante que estemos en una época en que alguien puede decir esto que todos esto de que todos tienen todos los derechos es una mentira. Lo más preocupante se lo dice el ministro de Salud, digamos. Y es preocupante también que uno de los principales pensadores europeos, que no es un académico, sino un dueño de empresas impresionantes tecnológicas, que es Thiel, haya dicho, vayamos pensando que la democracia y la libertad son incompatibles. Digamos que el modelo que esperan es un modelo tecnoburocrático, digamos, que permita llegar a Marte, algunos digamos, que permita un desarrollo tecnológico de una cierta tendencia cada vez mayor al reemplazo supuestamente de lo humano, ¿no? Y ahí viene también lo de los derechos humanos y de la vida, vamos a agregarle esto, y es preocupante también que esto termine afectando a sectores completos de la población que quedan en situación de desamparo. Bueno, este es un marco general para pensar. Ahora, y no tirar por la borda estos conceptos. Yo creo que voy a volver sobre el concepto de democracia cuando vuelva sobre la universidad. Ahora, vamos a ver, cuando hablamos de salud, que lo quiero relacionar y de salud mental, ¿de qué hablamos? Porque, está bien, Canguilhem dice que salud es un concepto vulgar. Quiere decir, vulgar en el buen sentido de la palabra, vulgar de vulgo, pueblo. Una persona puede no saber, siempre digo esto, si una persona puede vivir en un equinoccio y no saber lo que es un equinoccio ni haber escuchado la palabra, pero nadie deja de tener, no hay cultura, no hay persona, no hay subjetividad que no tenga un concepto de salud y enfermedad. Y entonces, de eso se desliza a otras construcciones que hacen a conceptos de salud y enfermedad, que se deslizan a la moral, a la normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? En el campo de la salud mental lo sabemos perfectamente porque aparecen y desaparecen categorías, se consideran enfermedades o tal cosa que pasan a ser diversidades. Hasta no hace demasiado tiempo la diversidad de género se consideraba una patología, estaba dentro, y de repente aparece el riesgo de que se transforme en enfermedad algo que es natural. Por ejemplo, estuvimos a tris de que el CIE 11 de las Naciones Unidas incorporaron la vejez como enfermedad. Y si leen, van a ver por qué. Porque hay una importante parte de la industria química o farmacéutica que está desarrollando una serie de
medicamentos, etcétera, porque plantean que la vejez es una enfermedad para no envejecer, ¿no? Al margen de toda la otra parte que es, sí, que envejezca uno pero no se note, ¿no? La inversión en el mercado de envejecer sin que se note, que es otro de los mercados. Entonces, casi podríamos decir, salieron de la enfermedad determinada, de las enfermedades de determinadas condiciones, se empiezan a incorporar como enfermedad otras, por ejemplo la vejez, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la mercantilización de los procesos de la salud, de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado. Me voy a detener un solo momento con la definición de la OMS, para decirles algo que me interesa decir. Esa definición de la OMS, estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solamente ausencia de enfermedad, antes de que la defenestremos, debo recordarles que es una definición política, no académica. Esa definición la hizo un grupo de médicos, algunos de los cuales salían de un campo de concentración, y un cordobés, que era el doctor Gregorio Berman, que estuvo en la fundación de la OMS, ¿no es cierto?, la hicieron para decir lo siguiente: si ustedes le sacan de completo, salud es estado de bienestar. Si inauguraba la época para los países occidentales de los así llamados welfare states, estados de bienestar, y por lo tanto, entre otras cosas, que estos estados garantizaban como forma del salario indirecto, y esto es un pensamiento absolutamente keynesiano, debo decir, como forma del salario indirecto, la provisión de determinados servicios como derecho para el conjunto de la población, entre ellos los servicios de salud. Es así. Entre ellos los servicios de salud, y así nace el sistema de salud inglés, el Sistema Nacional de Salud inglés, que en su momento fue uno de los mejores sistemas de salud del mundo, hasta que Margaret Thatcher le empezó a meter los internal markets y empezó el periodo no puedo decir de privatización porque no es legal ahí. Entonces lo que hacen no es privatizar el hospital, sino meter mecanismos de mercado adentro del funcionamiento del hospital, lo que se llaman los internal markets. No me voy a extender en eso, que cuando lo discutíamos en otros niveles técnicos. Pero bueno, empezó como un desmantelamiento de estos modelos de sistemas de salud. Nosotros tenemos contenidos prácticamente todos los modelos de sistemas de salud. Tenemos un sistema estatal tipo modelo de sistema único de prestación de servicios por financiación por impositiva de la oferta, no de la demanda. Tenemos un sistema de seguridad social por aporte salarial empleador, y tenemos un sistema privado. Larguísimo para decir, esto forma parte de la fragmentación, pero en eso se mueven unos capitales que siempre han tenido, de los 90 en adelante, han sido una pieza con la cual se quiere quedar un sector importante de los capitales financieros, entre otros, y hacer negocio otros del complejo médico-industrial financiero, con lo cual el proceso de mercantilización de la salud es ese proceso por el cual en un polo se piensa que la salud configura un bien de mercado, al igual que la educación. En otro polo, y estos son dos polos que prácticamente a veces se las piensa como un derecho. La salud is not a commodity, decían en Europa la gente de la Internacional de Políticas Sanitarias, no es una mercancía. Ahora, vamos a hablar entonces, nos vamos a entender un poco en la definición, hecha esta salvedad con la definición de la OMS, la salud, estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solamente ausencia de enfermedad, se seguía luego, y es responsabilidad de pueblos y gobiernos en su conjunto, decía, ¿no? Pero metía la salud como un estado, no la salud como un proceso. Y entonces cuando empezamos el debate en América Latina, por ejemplo en la LAME, por ejemplo en el pensamiento de salud colectiva, el debate epistemológico, decimos la salud no es un estado del cual se sale y se entra. La salud es un proceso continuo, como es el proceso mismo de la vida, y en ese proceso continuo se articula lo saludable con lo no saludable, y ese proceso solo puede ser comprendido en el marco del proceso de producción y reproducción social. Esto no quiere decir que cada sujeto se explique causalmente por lo social. Vamos a mantener la singularidad de cada cuerpo y de cada persona.
pero configurado por la materia de estas determinaciones genéricas. No sé si es más o menos claro. Y entonces, ahí es cuando empezamos a hablar hace muchos años del proceso de salud-enfermedad. Después nos dimos cuenta que el sistema de atención forma parte del proceso mismo. Para esto, clarísimo, salud mental. O sea, la esquizofrenia se considera una enfermedad de deterioro progresivo hasta que las personas con diagnóstico de esquizofrenia dejaron de estar encerradas e institucionalizadas toda la vida y pasaron a hacer vida comunitaria. Y en ese caso, viviendo en comunidad con los soportes necesarios, no se producía un deterioro progresivo. Entonces el deterioro era, al igual que los niños de René Spitz, era producido por el hospitalismo, no era producido por, al margen de que tenemos enfermedades mismas creadas por el sistema de atención y salud, ¿no? Paso a la siguiente. Entonces dijimos, bueno, es el proceso de salud, enfermedad, atención. Y entonces vino Eduardo Menéndez en su momento y me dijo, y la autoatención, que nosotros podríamos llamar cuidado. Y en eso apareció desde dos vertientes. Desde la revisión de la función de la enfermería, cuando la enfermería pasó a ser esa labor femenina de confort, a ser una labor de cuidado. Y desde el pensamiento de género de las mujeres, la cuestión de la ética del cuidado, apareció una economía del cuidado también, y cómo en realidad era el trabajo invisible del cuidado cotidiano el soporte fundamental tanto de la salud mental, por llamarlo de alguna manera, como de la salud en general. Y que esto era basado, y ahí empecé a ver un debate, que es el debate sobre la responsabilidad social del cuidado, sobre el mercado del cuidado y sobre la responsabilidad social mediatizada por el Estado en el cuidado. De este debate, ligado al tema de derechos, tenemos el debate, por ejemplo, que nos llevó en algún momento a la ley de derechos de las personas con discapacidad. Y a dejar de nombrar a la concepción social de discapacidad y a dejar de nombrar a las personas discapacitadas, sino decir personas con discapacidad. Es lo mismo que en el campo de la salud mental. Yo creo que nosotros no debiéramos ontologizar el diagnóstico. Nosotros hacemos un proceso de ontologización del diagnóstico, entonces nosotros decimos, es un esquizofrénico, es un bipolar. Ojo, porque aparecen otras ahora que son tener, ¿eh? Hay enfermedades que son y otras que se tienen. Uno tiene una gripe, pero es diabético, digamos. Entonces, ahora han aparecido otras que se tienen en salud mental. Ya no solo eso, por ejemplo, si tiene ataques de pánico. Eso no se sabe cuál es el diagnóstico de atrás, tiene ataque de pánico. Pero en general nosotros utilizamos el diagnóstico prácticamente de una manera ontologizante. La persona es un CDH, ¿cómo es que dice? CDH, síndrome de déficit de atención. Una persona es... Lo otro que apareció son los espectros, ¿no?, que recorren el mundo. Entonces, desde el espectro autista, puede ser un niño de 7 años que no habla, o un CEO de Silicon Valley, pero los dos son del espectro autista, digamos. Y en algunas cosas coinciden. Y después están los que discuten que esa es una diversidad, es una neurodiversidad y que eso no es una enfermedad. Entonces tenemos un debate interesante en ese campo. Pero lo cierto es que nada nos autoriza a decir que alguien es esquizofrénico. Como diría el autor de la reforma italiana, Massalia, hay que poner entre paréntesis la enfermedad. Poner entre paréntesis no significa no dar por existente, sino reconocer que nosotros estamos trabajando con una categoría que es una herramienta teórica nuestra y que puede cambiar, ¿no? Es lo que nosotros utilizamos como herramienta teórica para trabajar con esta persona. Nada nos habilita a decir que la persona es. Todos estos debates tenemos en el campo de la salud mental. Todos ellos están contenidos, además, en la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene ese desliz desde la categoría de enfermedad mental a sufrimiento psíquico, y que algunos llamamos sufrimiento subjetivo. Entonces, es la tercera vez que la denominación cambia. La primera denominación fue alienados, ¿no? El doctor Ramón Carrillo, el ministro de Salud del primero del gobierno peronista, hizo el cambio y dijo: no se pueden llamar alienados, se deben llamar enfermos mentales.
porque son enfermos como cualquier otro y hay que tratarlos como enfermos como cualquier otro. Y el tercer paso ya no es hablar de enfermo mental, sino de sufrimiento subjetivo, porque va a incluir formas de sufrimiento que no se encuadran necesariamente en cuadros psicopatológicos, formas de sufrimiento que son comprensibles histórica y socialmente. Y es de ahí que de la Ley Nacional de Salud Mental se derivan dos principios por el cual voy a llegar a la universidad, para poder terminar y que hablemos. No. Intersectorialidad. Por eso se creó un organismo especial que ya desapareció, ¿no? de articulación entre ministerios para pensar la ejecución de la ley, intersectorialidad y interdisciplina. Vuelvo a agradecer a Nora Lichili porque mi primera publicación sobre interdisciplina, que después siguió muchísimas más, fue en un libro que publicó ella, y además tomando una línea de pensamiento a la cual llegué a través de ella, que es la de Rolando García, de análisis interdisciplinario de sistemas complejos. Y nunca mejor época que esta para hablar de sistemas complejos y de complejidad, ¿no es cierto? Y ahí, cuando llegamos a la interdisciplina, voy a ir entrando en las necesidades, las dificultades, etcétera, no de la implementación de la ley de salud mental, que eso ya deben haber hablado y pensado bastante, y no de nuestro campo de salud mental, que les puedo decir está desbordado de consulta, está desbordado de problemáticas, estamos enfrentando problemáticas nuevas. Esto tampoco es nuevo, esto ya lo vimos en el 2001, cuando una terapeuta familiar me dijo: extraño la época en que nos llegaban familias porque tenían un niño con enuresis, dice, ¿no? Y ahora uno podría decir, si llega a un servicio de psiquiatría una persona con un diagnóstico de esquizofrenia simple, es el ídolo de los pacientes. Es el ídolo de los psiquiatras que lo van a atender alrededor de la complejidad de los problemas que están llegando. Pero ella, esta salvedad, voy a volver sobre el tema de la interdisciplina y de algo que la Ley de Salud Mental también trajo, que fue la necesidad de revisar la formación universitaria de las currículas de las carreras de cuidado. Porque la formación universitaria es disciplinar. Justamente esto lo notábamos cuando aparecieron las residencias interdisciplinarias de salud mental, tan agredidas últimamente, digamos, cuando tratábamos de articular los equipos interdisciplinarios, y además de la puja corporativa aparecía una cierta dificultad de contacto con el otro por desconocimiento de los otros. Una vez le pedí a mis alumnos de psicología que pusieran quiénes componían un equipo interdisciplinario de salud mental y se olvidaron de poner el personal de enfermería, no era por inexistente, lo daban por inexistente, por poner un ejemplo, ¿no? Y por supuesto algunos otros más. Nosotros a partir de la ley hemos visto una ampliación del campo profesional y de las prácticas que se desarrollan en el terreno de la salud mental. Y ahí llegamos al problema de las universidades. En esta misma universidad, no, en la Universidad de Córdoba, también estudié medicina. Y no me olvido de la crueldad con que nos recibieron en anatomía. Eso es currícula oculta. El día que entramos a cursar nuestro primer práctico de anatomía, nos habían puesto órganos en todas las mesas, particularmente esperando que las mujeres nos descompusieran. Y recuerdo un ayudante que me dijo que tenía que ayudarle a levantar el cadáver sin ponerme los guantes. Estos pequeños gestos que uno, para los que acá trabajan en educación, que deben ser la mayoría, saben lo que se llama currícula oculta. La currícula oculta está empezando así, para terminar un día, haciendo que un médico acepte que hace 24 horas de guardia y sigue trabajando al día siguiente, como si el cuerpo de un médico no fuera el cuerpo de un mortal. Entonces, también reconozco que en mi formación como psicóloga hubo una deriva psicologista. Nosotros llegábamos a decir con toda naturalidad que esta patología, esta neurosis o inclusive el autismo no tenía ninguna base orgánica. ¿Qué quiere decir que no tiene ninguna base orgánica?
es como creer que la mente es el alma, y no es lo mismo lo espiritual que lo psicológico. Entonces, esta dificultad de articulación, hoy en día, las neurociencias hacen un avance que nos convoca a una articulación, pero que nos haga la convocatoria esa articulación no quiere decir que entonces nosotros retrocedamos frente a lo que se llama, a lo que sería el uso reduccionista, biologista de las neurociencias. No sé si es claro. No tenemos por qué hacer esa reducción. Hace semanas presenté un informe a un centro de tratamiento neurológico importante sobre una mujer de 70 y pico años que tiene un problema particular del habla que parece que es una demencia, digamos. Pero en ese informe, yo como psicólogo puse además que tenía antecedentes de episodios traumáticos severos, que había estado aislada 2 años durante la pandemia sin ningún tipo de estimulación, y que probablemente esto requería el abordaje interdisciplinario de lo que ella estaba pidiendo. Es curioso, ella pedía una psicóloga que la escuche, ni siquiera algo que me escuche, ¿no? Un abordaje interdisciplinario que incluyera también el reconocimiento de esa persona, más allá de su daño neurológico que puede o no existir a la vista, quiere decir, puede ser o no diagnosticable, que esta persona tuviera un espacio donde se le reconociera su singularidad y su acompañamiento como sujeto. No puede quedar reducida a eso. Bueno, ahora voy a la universidad. Boaventura de Sousa Santos tiene un texto que se llama, el libro se llama De la mano de Alicia, pero no estoy citando por eso, no sé yo. No conozco Boaventura, que es un autor que además medio cancelado porque parece que tuvo su... Miren, acá me voy a detener en algo. No se puede cancelar un autor. Freud, el mismísimo Freud, cuya cita no leí acá, tiene un texto que se llama El complejo de Edipo, ¿no? Y después se acordó y dijo, y el complejo de Edipo es la mujer. ¿El anterior de quién es? El hombre, pero se llama nada más que el complejo de Edipo. Es el universal, ¿está claro? Y entonces uno puede encontrar esto en muchísimos autores. Maud Mannoni, que es una autora que yo sigo mucho, tiene una interpretación que le hace un niño que le dice, le interpreta lo siguiente en una sesión, porque tu papá le puede pegar a tu mamá y te puede pegar a vos. Tu papá manda, y en realidad el padre no le puede pegar ni a la madre, ni a ella, ni a él, ni de ir a hacerlo, digamos. Y sin embargo la interpretación es eficaz, eso es lo increíble. He escrito sobre ese texto, pero yo no voy a tirar a Mannoni por la borda, no voy a tirar por la borda a Freud, porque cada autor avanza para su época, pero tampoco le pidan tanto, porque si avanza demasiado para su época, lo van a leer dentro de 4 siglos, que es el caso de Spinoza, más o menos, que nadie le dio bolilla durante siglos y ahora todos somos espinocianos. Entonces, volvamos para atrás. Voy a citar a Boaventura. Tiene un texto ahí que a mí me pareció muy interesante y en algún punto crítico, que se llama De la idea de universidad a la universidad de las ideas. Entonces, y esto lo voy a decir con mucha tranquilidad porque estoy en una universidad nueva y este país ha tenido el beneficio de ver nacer universidades. Yo he visto nacer universidades, les aseguro que como yo estudié en la Universidad de Córdoba, creía que toda universidad tenía 400 años. Cuando vi la Universidad de Lanús en una maqueta, y después la vi en el campo hecha, no lo podía creer, que había visto nacer una universidad. Y además cuando hoy me citaron acá, casi me voy a donde estaba el cable antes. Entonces, suerte que tenía el mapa, ¿viste? Que tenía la dirección, ¿viste? Entonces, lo que dice él es cierto. La universidad es una de las 85 instituciones que sobreviven desde el siglo, creo que es 12, 14, una cosa así, hace siglos. Esto ha sido así por su capacidad de persistencia y simultáneamente por su capacidad de adaptación. Pero toda universidad contiene una lógica, por decirlo, conservadora, una lógica de mantener la institucionalidad anterior, casi diría por cuestiones de poder, y esto hace que a la universidad, en estos cambios veloces, en épocas de desfinanciación, etcétera, dice Boaventura, haya entrado en una triple crisis, ¿no? Y lo que
propone al final como salida de esta triple crisis, con esto voy a ir cerrando, lo que propone al final como salida de esta triple crisis es que aquello que nosotros llamamos extensión universitaria sea el núcleo central alrededor del cual se organiza la docencia y la investigación. Ahora les voy a poner varios ejemplos. Lo último que les quiero decir, esto es la universidad como formadora. A mí, yo no uso la palabra recursos humanos, mucho menos capital humano, ¿no? Entonces, como formadora de actores profesionales del sector salud, salud mental, creo que una de las características es tratar de recuperar esa articulación teoría-práctica y esa articulación intersectorial desde las prácticas territoriales, desde las prácticas de pregrado, de grado, digamos. No que esto se logre, si es que se logra en el posgrado. Una articulación en prácticas. Voy a poner un ejemplo que es lo que desarrollaba Juan Zamaja en la carrera de medicina de León, Nicaragua, que se llamaba el eje estudio-trabajo, y con él trabajamos en una investigación con Don Lechín. El eje estudio-trabajo consistía en que todo estudiante de medicina tenía un día a la semana que hacer una práctica. Primer año se llamaba apoyo emocional al paciente. En primer año iban al hospital y entonces cada uno de ellos acompañaba todo el día en la trayectoria en el hospital a un paciente. Hubo muchísimas quejas de los médicos, diciendo que los ponían a los estudiantes de medicina por debajo de las enfermeras, y qué sé yo, pero lo que aprendieron los chicos es, como diría Mario Testa, el hospital visto desde la cama del paciente, en su objetivación. Segundo año, ahí trabajamos con Nora, salud del escolar. Cada estudiante de medicina tenía a su cargo un grado durante un año. Tenía que ir un día por semana, medía, tomaba talla, tomaba peso, controlaba vacunación, entrevistaba a los padres, derivaba lo que consideraba que tenía que ser, pero además habitaba la escuela y habitaba la familia y habitaba la comunidad. Recién en tercer año iba al centro de salud y en cuarto y quinto recién hacían las especialidades médicas. No era una currícula basada en problemas y estructurada como la UAM Xochimilco en medicina, era lo que se podía hacer con lo que había, pero a mí me parecía una buena idea. Y lo último que quiero comentar es que también la universidad es un lugar que puede ser productor de salud mental. Es así. En parte, miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, empezó de golpe, yo dirigía una cátedra con 400 alumnos por cuatrimestre, tenía tres adjuntos, 5 jefes de trabajo prácticos, 20 y pico ayudantes de cátedra y 20 y pico coayudantes de cátedra. Éramos una multitud, en 2 equipos de investigación. Primera decisión que tomamos: vamos a mantener los teóricos, los prácticos y las reuniones de cátedra sincrónicas. ¿Esto tenía algún objetivo? La facultad nos ofrecía trabajar todo por aula virtual, que por suerte nosotros sabíamos usar. El objetivo era que algo de la vida cotidiana no se alterara, que nosotros y los jóvenes estudiantes y las jóvenes estudiantes mantuviéramos un horario fijo de cursada, un horario fijo de reunión, y lo consideramos un factor de salud mental. Pero algo más profundo que eso, además del hecho de que en momentos en los cuales buena parte de las juventudes no saben cómo construir una pequeña idea de futuro, la universidad es un espacio muchas veces de contención en las crisis importantes para jóvenes en transición. Y aunque no terminen la carrera, ahora les voy a decir a los que todo el tiempo están señalando con el dedo que no terminan la carrera lo suficiente, aunque no terminen la carrera, 3 años de cursada universitaria o 2 años de cursada universitaria, hacen una persona mucho más capacitada que una persona que no hizo esos 2 años. Y aunque esa persona, con toda alegría, decida ser ama de casa y padre,
va a tener una mejor calificación para esa función que si no se le hubiera brindado esa posibilidad y ese derecho. No se puede evaluar las universidades ni los sistemas de salud como si fueran fábricas de salchicha. Los economistas entran en la evaluación de cuestiones que hacen a la vida como un elefante en una cristalería. El problema que tenemos en salud es que empiezan a medir la productividad por la cantidad de consultas. Entonces, cuando un pediatra es tan productivo que atiende 20 madres por hora, no hizo ninguna atención, ni ningún acto de salud, ni ninguna respuesta, ni nada. Cuando recientemente se dijeron cosas con respecto al Hospital Laura Bonaparte, diciendo que tenía no sé cuánta personal en guardia y sin embargo tenía solamente 15 o 20 internos, casi lo aplaudo. Primero, saquen la cuenta de la relación de personal de un hospital general, la relación entre personal y cantidad de personas internadas. Van a ver que la cantidad de guardia y la cantidad de atención ambulatoria es mucho más alta que la cantidad de personas internadas. Entonces, el que hizo eso tiene en la cabeza un hospital psiquiátrico que en realidad es un manicomio. Y el Bonaparte no es un manicomio. Intenta ser un hospital general con especialización en salud mental. Entonces, pensemos bien. ¿Qué pensamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué son las universidades? ¿A qué responden? No es a la formación de capital humano, es a la formación de personas. Y por último, la cuestión de democracia y derechos. Estoy en Córdoba, acá fue la reforma universitaria. Cuando yo daba clase en México y decía que era de Córdoba, decía la reforma universitaria, era conocida por eso. Bueno, necesitamos una segunda reforma universitaria. Lo que necesitamos hacer con la democracia no es rechazarla, es profundizarla en todos los niveles. Todas estas leyes avanzadas que logramos durante un periodo, la ley de salud mental, la ley de derechos de los pacientes, la ley de muerte digna, la ley de parto humanizado, la ley de discapacidad, etc. Todas esas leyes no se lograron porque un genio salió de diputado. Se lograron porque hubo actores sociales, movimientos sociales, que la impusieron y propusieron como tema de debate parlamentario y como tema de debate de la sociedad. Si nosotros estamos hoy discutiendo la problemática de la discapacidad, es porque las organizaciones de discapacitados fueron organizaciones de personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad, para bien o para mal, porque yo no sé si estoy de acuerdo con las leyes por patología, pero bueno, ese es otro cantar, ¿no es cierto? Impusieron una serie de responsabilidades que hacían a lograr la responsabilidad social del cuidado y que hacen a lograr la responsabilidad social del cuidado. Entonces, en eso estamos. Somos una sociedad que tiene una importante fortaleza en la configuración, en la Constitución y en la defensa de determinados derechos que nos merecemos todos. Y en la articulación, creo, la responsabilidad de la universidad, esta por suerte es una universidad joven, ¿no? Una universidad joven de la cual dije, es una universidad muy joven, pero ya tiene los vicios de una adulta, pero no sé exactamente así, sí. Pero quiero decir, tenemos también que fortalecernos como actores de los procesos universitarios en el sentido también de la democratización, y esto empieza también en el acto mismo, en el proceso mismo de estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que traje a cuenta la tradicional forma de formación de los médicos, de hacerte duro, no te descompongas y el cadáver y todo esto, en realidad es currícula oculta. Hagamos una currícula oculta que haga que nuestros profesionales quieran trabajar interdisciplinariamente, reconozcan que su disciplina no es lo único, ¿no es cierto? Y favorezcan cuando están en gestión la articulación intersectorial. Muchas gracias. Bueno, increíble. Una síntesis exquisita de todo lo que fuimos hablando. Gracias.
Primero, reciba ovaciones. Queremos saber qué dice el cartelito, Vero. En defensa de la universidad pública. ¡Vamos! Ahí así como que está moviendo el cuerpo. Muy bien. Muy bien. No podemos perder la oportunidad de conversar, por supuesto. Así que lo primero es decirles que hay algunas personas con papelitos por si quieren, y si no, tenemos los micrófonos inalámbricos para recuperar algunas preguntas. Yo tengo que decir, tengo que decir que, nada, hay algunas cuestiones que trajiste, Alicia, que me parece casi sin pensarlo se han ido hilando con todas las personas que hemos compartido en este congreso. Y fíjate que esto que vos decís de volver a los conceptos, ¿no? Traer a nuestra querida Noreli Chiri y con sus enseñanzas. Y muy interesante esto que planteas de empezar a asumir la importancia de la confianza como base, ¿no? Esto también fue atravesando los distintos momentos de diálogo en este congreso. Trajiste muchas veces la palabra cuidado. Y nada, para nosotros súper importante, porque hay todo un debate en pensarnos como prácticas de cuidado, asumir la complejidad del cuidado, y es más, recientemente nos han aprobado una tecnicatura universitaria en cuidado de personas. Hace un mes, más o menos. Así que un tema central también para esta universidad, que siempre decimos, los otros días nos reunimos con decanos de la Universidad Nacional de Córdoba, de Villa María, de Río Cuarto, algunas universidades privadas, y decíamos, son 400 años de la UNC contra 5 minutos de la UPC, porque casi la relación, ¿no? Pero también interesante porque trajiste el lugar de las prácticas en la universidad, ¿no? Y en este doble responsabilidad o corresponsabilidad en asumir la enseñanza para el cuidado, pero también el cuidado en la universidad. Hoy es el Día de la Salud Mental. No ingenuamente te elegimos para este momento. No. Para nosotros también súper importante. Cómo pensar la salud mental con todos estos conceptos que vos nos trajiste a la vida y cómo transitar este proceso universitario para que de alguna manera estudiantes que se acerquen a esta casa hagan de este tránsito un espacio de salud mental, ¿no? Para nosotros también súper importante, y tenemos un programa, spoiler alert. ¿Vamos bien con las preguntas? Bien, pero le cuento a Alicia que tenemos un programa que tiene el nombre de un profe muy querido que falleció hace poco tiempo y que había desarrollado uno que se llamaba Lecturas y Subjetividades. Era un espacio para que la comunidad se encontrara a leer, a intercambiar, y en ese marco recuperamos desde su nombre paisajes, narrativas y subjetividades. Y hay un club de lectura, una ronda de canto, ¿no? Donde docentes y estudiantes nos juntamos a cantar, pero lo que vos decís también es importante y viene de la mano de lo que nos decía Graciela Frigerio respecto a los gestos mínimos, al cotidiano. Es también con nuestra disponibilidad cotidiana de todos los días que hacemos a esta salud mental.
quiero decir, en el cotidiano de las universidades, no sé si esta porque es muy joven, ¿no es cierto? Suceden muchas situaciones de ilegalidad en el vínculo docente-alumno. Muchas situaciones arbitrarias. Hay una normativa, a mí me pasó en una facultad en la cual estaba en el consejo directivo, me pasó de que se estaba discutiendo la sanción a un profesor sin haberlo citado. Entonces digo yo, perdón, el derecho a la defensa es unánime, ¿no? O un reglamento que tenía sanciones que para algunas eran de delitos, que entonces el Código Penal, entonces, bueno, pero nosotros no podemos hacer, una de las cuestiones que yo creía que era un elemento de salud mental en el funcionamiento de la cátedra, que dirigí, era fijar cómo eran los normativos de funcionamiento, cuáles eran los derechos de cada uno y después cumplirlos a rajatabla. Es así. Después cumplirlos a rajatabla. Y lo otro que yo tomé, hemos escrito sobre esto, y yo he escrito sobre la experiencia en pandemia. Yo tomé la Universidad de Buenos Aires, no sé otras universidades, tiene una característica que el profesor titular, mientras no estén concursados los otros cargos, es como el dueño. O sea, si quiere darle de baja el contrato de un docente, lo da de baja. A mí me parecía un lugar que impedía funcionar, porque esta cuestión de que todo el mundo dependía de que yo lo nombre, no de su... Entonces lo democratizamos, hicimos una comisión y un sistema de selección por currícula con un sistema de valoración curricular que se aprobó entre toda la cátedra. Y a partir de ese momento no estaba en mis manos decidir quién era jefe de trabajos prácticos, quién era ayudante de cátedra y quién pasaba de un campo al otro. Me alivié mucho, pero además de que me alivié mucho, produjo un efecto del cual me siento muy orgullosa. Yo me fui y la cátedra sigue funcionando. Y sigue siendo un colectivo de gente, donde entra gente joven, y entra gente joven y va cambiando, y van a cambiar el programa, y van a incorporar cosas que yo no hubiera hecho, etcétera, etcétera, y así debe ser, ¿no es cierto? Así debe ser. Pero la primera medida que nosotros tomamos para trabajar con los alumnos fue que teníamos que tener un nivel mayor de democratización interna de la estructura de la cátedra, no sé si soy totalmente claro. Y eso es un factor de salud mental, porque si uno sabe los recursos con los cuales funcionan las normativas y se cumplen las normativas con las cuales funcionan, está todo en orden. Indicación a los alumnos, si en la comisión de prácticos tienen algún problema con el docente, pidan intervención de los jefes de trabajo prácticos. Nuestro objetivo no es penalizar a los alumnos, olvídense de esa cosa escolar. Olvídense de esa cosa escolar. Es una intervención en una problemática grupal de aprendizaje y los docentes no van a ser sancionados porque el grupo funcionó mal. Es simplemente estamos pensando en la facultad de psicología, pensemos en lo grupal. Entonces, esto de que nosotros tenemos que trabajar cuidadosamente la cuestión de la salud mental, eso yo no lo expliqué acá, pero nosotros pensamos las problemáticas de salud, de determinada atención, en términos de articular lo económico con lo institucional, con la vida cotidiana. Y lo institucional, porque los dispositivos son formas de producción de subjetividad. Entonces, uno constituye un dispositivo, una cátedra es un dispositivo, donde suceden vidas de personas, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de funcionamiento interna, las normativas y el estado deliberativo alrededor de cómo funciona como grupo, como colectivo, es fundamental. Totalmente. Dos cosas. Una, en el mismo sentido que hablábamos recién de la Universidad de 4 minutos, nosotros todavía no tenemos constituidas cátedras con esas características, sino tenemos constituidos equipos que son muy horizontales. Y esto también es una oportunidad, ¿no? Entonces, en esto siempre hablamos, por supuesto que queremos llegar a lograr, en términos de cargos, ¿no? Los reconocimientos que corresponden a la docencia universitaria, pero en este sentido también, incluso las poquitas cátedras que ya van teniendo esas conformaciones,
se van construyendo desde esa horizontalidad. Pero a la vez, qué interesante lo que trae, porque es un equipo de profes que se piensa en esta configuración diferente, pero también un grupo de estudiantes que se anima a participar, que se aleja de la escolarización, ¿no?, de este proceso educativo, y de nuevo nos trae este importante concepto que Graciela, ayer en la apertura nos convidaba, Graciela Frigerio, respecto a no pensemos que la institución hace como algo externo, sino que somos la institución, ¿no? Bien interesante. Acá Solange, en el canal de YouTube, Solange Fugans, dice: qué grandes palabras, la verdad que aprendemos mucho en estos espacios. Gracias por compartir tantos conocimientos en salud mental. De pronto, las preguntas, a ver, ¿alguien levantará la mano? ¿Se animará? Es que nos ha dejado sin palabras. Vamos a decir la verdad. Y bueno, aunque sea comentario, claro. Vamos a romper el hielo. Primero, muchas gracias, Alicia. Al principio de tu alocución lo trajiste a luz. Hablaste del buen vivir, hablaste del no eurocentrismo y terminaste proponiendo una reforma universitaria. Somos el ámbito universitario, creo que el ámbito más democrático que hoy tiene la sociedad argentina. Y la pregunta es, ¿esas son las directrices ético-políticas que tenemos que seguir? No, yo no soy una dirigente política, soy son las que sigo, digamos, las que pienso. Yo no propuse una nueva reforma universitaria, dije, tenemos que revisar. Bien, en ese revisar, esas son directrices ético-políticas. Estuviste en México, ¿usted qué dijiste? Sí, en México trabajé en la UNAM, efectivamente. Bien. Bueno, cursé una maestría en la UNAM, sí, me conozco muy bien. Tiene el legado esto, ¿no? Y se puede realizar, se puede hacer, se puede no mirar lo europeo como forma de constituirnos en nuestras profesiones. No, yo no digo no mirarlo, Yo digo mirarlo desde acá, desde conocimiento situado. No, yo no digo agarrar los autores europeos y tirarlos por la borda, voy a tirar Foucault por la borda, no. Pero Foucault, Sartre, etc., todos son productos de una época y de una circunstancia. Hay textos que yo tiraría por la borda. Por ejemplo, hay un texto que se llama El Edipo Africano de dos psicoanalistas lacanianos que se fueron a África, no entendieron nada y entonces, claro, y agarraron una pobre chica africana a la cual le habían sacado el bebé en una maternidad cosa y la diagnosticaron horrorosamente. No, esos textos sí, porque ahí es como obvio el eurocentrismo, es como obvio el eurocentrismo. Pero por ejemplo, cuando yo leo el texto de Boaventura, además de que está cancelado y todo eso, yo pienso, Boaventura no conoce la reforma universitaria. Entonces no toca el tema de la democratización de las universidades, que en realidad nació acá, nació en América Latina. Entonces, tampoco tocará el tema de cómo se burocratizaron, cómo después se van creando núcleos de poder, etcétera, etcétera, que es lo que tendríamos que hablar en grandes universidades como la UBA, etcétera. Y tampoco me voy a extender en eso porque tengo un momento de meterse a cuestionar la UBA. Así que no sé si respondí tu pregunta. Dussel no es un autor que yo siga particularmente. Este es el pensamiento de Alain. O sea, el pensamiento de el buen vivir no me llega a través de Dussel. Me llega básicamente porque pertenezco a Alanis y porque hay un área que está con movimientos sociales y porque tiene filósofos, algunos de ellos muy cercanos, que son latinoamericanos, bolivianos, etc. Eso entró en el pensamiento alaneño. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Muy bien.
Muchas gracias por la exposición, demasiado valiosa. Siempre que pertenecemos a la Red Latinoamericana de Orientación y yo vengo desde Costa Rica y quisiera consultarle sobre qué autores latinoamericanos considera usted que podemos utilizar en Costa Rica para poder generar este debate interno a las universidades. Yo no soy especialista en universidades. Sí, en la interdisciplinaridad, por ejemplo, ¿verdad? Para eliminar estas barreras, esta baja articulación, ¿verdad? Y muchas veces la arrogancia entre profesiones. ¿Cómo? Acá te están hablando de Oscar Jara de Costa Rica. Sí. No, yo decía Gastón Wagner de Sousa Campos, tiene buenas... Gastón Wagner de Sousa Campos tiene algunas cosas muy interesantes y es de pensamiento de salud colectiva también. Sí, exactamente. Y lo otro que quería yo preguntarte a vos, que me parece importante que podamos empezar a ver desde las universidades, es poder volver a traerlo a Freire, a Paulo Freire, porque me parece que pareciera que en esto de lo que decían de la escolarización en las universidades, es pensar que estamos trabajando con adultos que si bien están adolescentizados, pero son adultos y tienen una carga de conocimiento importante y que me parece que hay que trabajarlo desde ese lugar, ¿no? Desde la pedagogía de Freire también. Bueno, la pedagogía de Freire no fue para niños, justamente, fue para adultos, ¿no? Pero lamento no poder responder bien la respuesta de ustedes porque yo, autores sobre la universidad, tengo estudiada la reforma universitaria, hice una buena formación de programación en México con Ángel Díaz Barriga, pero sobre política universitaria no soy especialista. Me parece que además habría que ver, hay algo que quería comentar a tu pregunta y después vuelvo a la tuya. Es que la idea del conocimiento situado me parece fundamental. Me parece fundamental el conocimiento situado. Nosotros tendemos a tomar, porque inclusive, mira, te voy a dar un dato para mí, es muy bueno de citar. Un grupo de chicas en Tucumán una vez me dijo, hemos hecho una experiencia con tus textos, estamos aplicando tus textos para hacer una experiencia en un centrito de salud mental de no sé qué cosa. Entonces les digo, vamos a hablar de eso. Cuando me empiezan a hablar de eso, yo me di cuenta que si yo tuviera que evaluar lo que ellas habían comprendido de mis textos, no los habían comprendido. Pero lo que ellas habían comprendido de mis textos era mejor de lo que yo había escrito, por lo menos a la luz de los resultados prácticos que estaban teniendo con eso. Entonces, hay que ver, una vez que las ideas circulan, punto. Y a mí me interesaría, casi te diría, devolverte la pregunta y decir, busquen en Costa Rica, como me dijeron ahí, y busquen eventualmente México, tiene muy buenos pensadores, México tiene muy buenos pensadores sobre la cuestión de universidad, porque tiene una universidad gigantesca, y probablemente tenemos alguno acá. Yo he leído 3 o 4 autores y soy una lectora de la reforma de la historia de la reforma universitaria acá que valoro mucho. En el caso de la historia particular de la Universidad de Córdoba. ¿No? Pero no es mi principal campo, que es lo que dije al principio, yo trabajo en salud mental. Si me preguntara sobre eso sí te podría decir más. Una síntesis exquisita para ir cerrando este espacio. En estos tiempos complejos, nuestra rectora, la especialista Julia Oliva Cuño, se ha acercado para saludar. Ya hemos spoileado que estamos trabajando para reconocerla como profesora emérita. Le vamos a pedir que pase para entregarle un obsequio a nuestra querida Alicia y un agradecimiento especial a nuestra rectora que hoy se ha acercado y que les vamos a contar otra cosa más.
mientras Alicia ve sus regalitos y antes que entre el coro que viene a hacernos deleitar, señora rectora, ¿quiere contar sobre la resolución del Congreso? Yo preparé sin la consideración. Bueno, vamos a leer entonces los artículos resolutivos. Hemos, por supuesto, conversado mucho en todo lo que significó la preparación del Congreso, lo importante que es para la universidad, que sobre todo en los tiempos que atravesamos, no solamente estemos pudiendo crecer mucho como universidad, sino también poder sostener estos espacios, ya sostener un sexto congreso, una sexta edición de este espacio de diálogo, de construcción de conocimiento, es algo que realmente nos tiene que enorgullecer. Así que hemos resuelto desde el Rectorado de la Universidad Provincial de Córdoba declarar de interés académico para la Universidad Provincial de Córdoba el sexto Congreso Internacional entre Educación y Salud, Innovar, Formar y Transformar, que se celebra en el transcurso de estos días en la Facultad de Educación y Salud, Dr. Domingo Cabret, de la Universidad Provincial de Córdoba. Pero además hemos resuelto también establecer una periodicidad para poder celebrar este congreso cada 3 años, el Congreso Internacional entre Educación y Salud, el que se realizará en esta facultad, disponiendo la gestión de recursos y procedimientos administrativos que permitan. Bueno, y ahora el momento de cierre para disfrutar. Vamos a tener que corrernos, Alicia, porque nos van a sacar de acá, porque hay mucha gente para este cierre. Gente muy especial. Vamos a llamar a nuestra secretaria académica para que presente este momento. Bueno, como broche de oro de este maravilloso Congreso Internacional entre Educación y Salud, Innovar, Formar y Transformar, viene a engalanar este momento el coro juvenil del ISEA Doctor Domingo Cipoli. No, doctor no es doctor, o sí es doctor, María Luz. No era doctor, ¿no? Es Domingo Cipoli, una institución pública que precia con una gran calidad formativa la provincia de Córdoba. Así que agradecemos la dirección de la profesora, directora de coro María Luz Salina, la presencia de ellos aquí. A gozar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar, por invitarnos, nosotros con mucho gusto. Yo soy muy apasionada de todo lo que es educación y acá creo que juntamos educación y salud porque la invitación es a tener en cuenta que todos somos seres musicales desde que existimos y la música nos conecta con un montón de espacios que tienen que ver con la salud mental, la salud física, la salud de todo tipo, ¿no? Desde todos los aspectos de la salud, ¿no? Bien, como hoy es feriado, nosotros somos, en realidad este coro son 53 estudiantes, ¿sí? Como hoy es feriado, no somos 53, había sexto año, tenía un evento, un concurso en Saldán, entonces sexto año sabíamos que no venía, y familias tenían otras organizaciones, así que les vamos a dar un doble aplauso a quienes están acá. Vamos a hacer 3 obras para cerrar este congreso del que han participado ustedes. En estas 3 obras la idea es, como dijo Eugenia, disfrutar.
¿sí? Así que vamos a empezar ahora con el último café, que es un tango argentino. Vamos a hacer un paseíto por distintos países. Así que vamos a hacer tango, el último café. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a viajar un poquito ahora a Cuba y vamos a hacer una poesía de Nicolás Guillén en la que se burlan de Manuel. ¿Por qué? Porque Manuel se enamoró de una norteamericana y no sabía hablar inglés. Lo que hace Nicolás Guillén es tomar el modo que tenía la persona negra en Cuba de hablar y lo pone en poesía, ¿sí? Entonces empieza a revalorizar todos esos modos que tenía este grupo de gente que en algún momento fueron sometidos, y bueno, él lo que hace a través de la poesía es revalorizar su lenguaje y sus modismos, sus dialectos. Entonces vamos a hacer ahora Tú no sabes inglés.
muchas gracias y vamos a terminar nuestra presentación con una danza eslovena llamada Tana Solvici. Esta danza representa el momento en el que un montón de personas van hacia una fiesta, empieza como con todo el mundo caminando, y cuando se encuentran, el ruido, cuenta la letra de la obra, el ruido de los zapatos era tan fuerte. Así que muchísimas gracias y esperamos encontrarlas luego. Ellos están transpirando la gota gorda, les cuento, ¿no? Porque les falta toda la otra parte del coro, así que ¡otro aplauso! Entonces, a pedido de ellos, vamos a como bis, vamos a hacer una obra de Brasil, de Caetano Veloso. Tampoco tiene tanto ritmo, no se emociona. Pero es muy bonita y se llama Lua 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 Lua. Luna, luna, luna.
hasta último momento. No se vaya el equipo porque vamos a hacer una foto y con los que quieran, por supuesto. Gracias a nuestra rectora que nos acompañó en este cierre. Gracias a Alicia por el lujo de conferencia.